Hola, soy Alex. El día de hoy voy a fabricar un mueble para el taller. No pensaba sacarlo en video, pero mi esposa y productora de este canal me dijo: ¿cuántas veces en la vida tuviste que enfrentar necesidades o caprichos de los clientes en la fabricación de algún mueble? Y estas fueron demasiadas. Entonces es por ello por lo que sí decidimos hacerlo en video. Al final de yo les voy a explicar el porqué de las razones de haber hecho el mueble y en la forma en que lo hice. Si te interesa este video, síguelo hasta el final. Para poder hacer una cajonera, primero tenemos que tener las medidas exteriores y hacer el cubo. Ya teniendo el cubo, entonces podemos sacar las medidas de nuestros cajones y posteriormente los llenamos de cosas. En este caso necesito resguardar dos máquinas y primero debo de tomar las medidas exactas de estas para saber qué tamaño tendrán los cajones. Y una vez haciendo los cajones, entonces podré ejecutar el tamaño del cubo exterior, que conformará el mueble completo. Pero además de eso, tengo los limitantes del espacio en donde se podrá colocar el mueble armado, que son las siguientes: un ancho de 70 a 80 centímetros sin medida exacta, un alto de 90 a 100 centímetros con todo y rodamientos, también sin medida exacta, pero de preferencia acercado a los 90 centímetros. Y tengo un fondo libre de 50 centímetros. Estas son las máquinas que necesito resguardar en cajón. El ancho de las máquinas no es problema, ya que ambas miden 30 centímetros. En la cortadora de metales me da de largo 60 centímetros con todo y la manivela de apriete, y la soldadora me da 50 centímetros libres. El problema sería la altura. En la soldadura tiene 40 centímetros ajustados y la cortadora mide 40 centímetros libres. Con estas medidas ya podemos empezar a ejecutar los cajones. A propósito, ¿observaste la cinta métrica que estoy estrenando? Esta tiene un láser, la que me ayuda a tomar medidas a distancia. Por ejemplo, aquí tendríamos de la distancia donde estaba la cinta a la máquina de 46 centímetros con 7 milímetros. Me puede dar medidas tanto en centímetros como en pulgadas, además de traer una cinta extra normal en centímetros. También me puede ayudar a calcular un área cuadrada o cúbica, aparte de ayudarme con el teorema de Pitágoras. Si te interesa este tipo de cintas, las puedes encontrar en TwoTalk. TwoTalk es una compañía de jóvenes empresarios que fabrica herramientas auxiliares para el desempeño de la carpintería. Te dejo el enlace a estas herramientas abajo en la descripción. Si te interesa saber más sobre esta cinta, házmelo saber en los comentarios y hacemos un review en exclusivo para ella. Para los cajones utilizaré caubilla de 15 milímetros en listón. Para mí hubiera sido mejor en 12 milímetros, pero no había en existencia. También podrás observar que está bastante astillosa, ya que es material de segunda, porque no será utilizada para un cliente. Tanto en las paredes como la tapa baja serán del mismo grosor para darle suficiente fuerza al mueble. Esta tapa tendrá una medida de 72 centímetros, aunque según mis cálculos debería de ser de 72 centímetros con 3 milímetros para que al final el mueble mida los 80 centímetros. Pero por el momento preferí trabajar en número cerrado. En cuestión a lo que es el fondo del cajón, lo tomé sobre 43 centímetros, más lo que pueda sumar la tapa trasera y la tapa frontal. ¿Por qué 43 centímetros? Si tengo una tolerancia mayor, ya que el mueble puede tener un fondo de 50 centímetros. Voy a utilizar un contrapeso para que al momento de abrir el cajón, el mueble no se vaya hacia el frente. Iba a utilizar un disco de pesa de 10 kilogramos, pero su valor sería más del doble de esta pieza de desperdicio de metal. El orificio me lo hicieron donde lo compré con cortadora de plasma. Utilizaré corredera telescópica reforzada hasta para 45 kilos.
Si tú observas, es diferente a la convencional. El grosor de la convencional es de 35 milímetros, la reforzada de 45 milímetros con balines más grandes que la convencional. En el grosor tenemos exactamente los 25 milímetros de las correderas convencionales, lo cual no nos causará problema en el momento de hacer el cálculo para montar nuestros cajones. La tapa trasera del cajón medirá exactamente los mismos 72 centímetros que la base, con altura de 42 centímetros con 5 milímetros, tomando en cuenta la pestaña de 15 milímetros de rebajo que hice para la unión con la base, dejando un espacio libre de 41 centímetros, dándole 1 centímetro de tolerancia al tamaño de las máquinas. En los laterales del cajón, uno tendrá la misma medida en altura de la pared trasera y se unirá a la tapa baja como a la pared trasera. El otro lateral del cajón lo medí sobre 7 centímetros. El por qué lo platicaremos al final del video. Todos estos rebajos los hice con el router invertido en su mesa. Ahora uniré primero la tapa baja con la tapa trasera, pero quiero contestar antes un par de preguntas que me hicieron nuestros compañeros suscriptores. ¿Por qué utilizo una botella tan pequeña para el pegamento? Si ustedes observan, embona en perfectas condiciones en mi mano, haciéndola más práctica. En segundo lugar, tiene un orificio bastante amplio en donde yo puedo controlar la salida de pegamento. Esta la he usado siempre. La segunda pregunta es, si esparzo el pegamento con el dedo, ¿afecta al pegamento la grasa o el sudor que puedo tener en el dedo? La verdad es que no, pero uso una espátula de plástico ya que es muy molesto traer pegajoso el dedo cuando tienes que ensamblar tus piezas de madera. Siempre prensa con escuadras para evitar que se descuadre tu trabajo. Una vez que tengo estructurado estas partes del cajón, calcularé la medida de la tapa frontal, que serían los 72 centímetros más 8 milímetros de rebajo de cada lado, dándonos un total de 73 centímetros con 6 milímetros. A esto le vamos a sumar los 25 milímetros de nuestras correderas, dándonos un total de 76 centímetros con 1 milímetro. Pero se debe de tomar en cuenta que la tapa frontal va a entrar dentro de la caja del mueble, por lo cual le quitaré 1 milímetro de tolerancia por cada lado, dándome un total de 75 centímetros con 9 milímetros. En lo que es la altura, el recorte irá exactamente sobre los 42 centímetros con 5 milímetros. Aquí tengo el recorte de las tapas frontales del mueble, pero podrás observar que siendo caubilla de segunda, el astillaje fue demasiado y se ve mucho el daño. Tengo varias opciones. La primera sería ponerle chapa por la parte de arriba. La segunda, utilizar caubilla de 18 milímetros que aquí tengo. Y la tercera sería utilizar la parte trasera de esta misma hoja. Si la observamos, tiene muy buena vista. Solamente habría que detallarla en las pastas blancas que le pusieron y darle una pulida a mano para evitar dañar la chapa y rebajarla de más. Y queda ya preparada. Ahora lo único que hay que hacer es los rebajos por la parte trasera para montarla en el cajón. Una vez teniendo ya los rebajos, procedemos a unirlo con pegamento y clavo.
Aquí pueden observar el contorno de las paredes, todas agarrando a la tapa baja, lo que provocará una mayor fuerza para sostener el peso. Ya teniendo la tapa principal de nuestro cajón, podemos calcular el área para poder lograr hacer la caja que recibirá los cajones. Tenemos una medida de 42 centímetros con 5 milímetros. Como son dos, tendríamos 85 centímetros en total, pero debo aumentarle la separación que lleva entre cajón y la parte superior e inferior, que será de 2 milímetros, dándonos un total de 85 centímetros con 6 milímetros. En lo que corresponde al ancho del mueble, no podemos tomar la medida sobre la tapa, lo tomaremos sobre la medida del cajón más el grosor de las correderas. Para el cubo externo voy a utilizar caubillas de 18 milímetros en listón. Ya que tengo la medida en altura de los cajones, que son de 85 centímetros con 6 milímetros, inicio por calcular el tamaño de las paredes. Ya que utilizaré la caubilla de 18 milímetros, sé que debo de hacer un rebajo de 9 milímetros tanto en la parte superior como en la inferior para poder armar el cubo con fuerza. Así calculo que sumaré 9 más 9 milímetros, dándole un total de 87 centímetros con 5 milímetros. En cuestión de tomar la medida para el ancho, tenemos los cajones que miden 76 centímetros con 1 milímetro con todo y correderas. Aquí debo aumentar el grosor de cada pared, que equivale a 18 milímetros por lado, dándonos como resultado final una medida de 79 centímetros con 7 milímetros. Todos estos cortes los ejecutaré por 50 centímetros de fondo. Para poner las correderas de cajón, utilizaré la pared más baja para poder equilibrar ambas correderas. Ya que esta mide 7 centímetros con 5 milímetros, tomaré de abajo hacia arriba 4 centímetros y los marcaré para ahí colocar la corredera. Estas correderas las pondré exactamente igual que la convencional, utilizando en el cajón las perforaciones verticales y los horizontales irán en la caja que haremos enseguida. Ahora permítanme mostrarle otra herramienta que nos mandaron nuestros amigos de Tutok. Esta herramienta cuenta con 47 piezas. Es una herramienta auxiliar atornillador, el cual puedes utilizar en forma pistola o recta tipo lápiz. También cuenta con sistema de giro derecho e izquierdo y una luz de cortesía. Aparte de ello, es fácil cargarla, ya que cuenta con su cable de conexión y puedes conectarlo a cualquier cargador de celular. Y entre las 47 piezas que trae dentro de su caja, trae puntas de desarmador largas, brocas, un conector para los dados, 32 puntillas diferentes que puedes llegar a necesitar en tus trabajos, y un gusano flexible para poder llegar a lugares escondidos. Tutok cuenta con una garantía de 24 meses en todas sus herramientas y 30 días de devolución absoluta. No olvides siempre punzar el lugar donde vas a meter el tornillo para hacer la entrada más fácil. En la otra pared lateral, que es más grande, pondré la corredera exactamente a los mismos 4 centímetros que le di a la primera pared. Aquí tengo ya armada la caja y dividida la pared por la parte interna, exactamente por mitad, con una línea para poder calcular dónde irán las correderas. En este caso, tomaré la medida de la línea hacia arriba sobre los 4 centímetros más 2 milímetros de tolerancia que habíamos calculado. Este se marca en ambos extremos para poder hacer una línea sobre la que presentaré la corredera. También podrás observar que en el frente puse una línea a 16 milímetros como tope para la corredera, ya que la tapa del cajón
tiene que introducirse por dentro de la caja. En este caso, en la corredera, utilizaré las perforaciones horizontales, por si necesito recorrerla hacia atrás o hacia adelante. Y antes de poner la tapa trasera y las rodajas, probaremos que los cajones queden en perfectas condiciones instalados. El primero entra bien. Aquí ya he probado que los cajones entran bien sin chocar contra las paredes ni entre ellos. Ahora debo de instalar la tapa trasera y los rodamientos. Esta será la tapa trasera del mueble, en donde instalaré el contrapeso de 10 kilos. Para ello, de la parte de arriba hacia abajo, le daré 10 centímetros de tolerancia. En este caso, voy a hacer una perforación de 1 pulgada para poder introducir un tornillo de la misma medida. Y en la madera pondré arandelas, tanto por el frente como por atrás, para proteger y no llegue a romperse. Y finalmente pondré una tuerca por la parte externa para apretarla. La placa la pondré hasta que ya esté unida y pegada la tapa al mueble. Y aquí ya podemos observar el contrapeso ya unido a la tapa trasera del mueble. Ahora le pondré jaladeras a los cajones. Estas las hice aquí mismo en el taller. Si te interesa ver cómo hago estas y otras jaladeras de madera en forma rápida, fácil y económica, déjamelo en los comentarios y prepararé un video para ello. En este caso pondré un tornillo de 1/4 de pulgada, con cabeza cónica. Por la parte trasera tendré que hacer la perforación de esta manera para que embone y no estorbe dicha cabeza. Y pruebo la resistencia de mi jaladera, ya que tendrá que jalar bastante peso. Y para poder proteger la madera, pondré cera líquida, la cual me ayudará a que al estar tocando la madera no se marque con la suciedad que pueda tener uno en las manos. Esta se esparce con una espátula plástica, sin manejar ningún sentido, solamente cubriendo toda la madera. Una vez que lograste cubrir toda tu madera, con un trapo seco, quita los sobrantes y empareja la cera yendo al hilo de la veta. Déjala secar 1 hora y si gustas puedes darle una segunda mano para que quede más impregnada tu madera. Y ahora enfrentamos el momento de la verdad, si está funcionando como se espera este mueble. Primero meteré la cortadora que pesa 16 kilogramos, la cual debe de compensarse con el contrapeso. Y la primera parte ha funcionado. Ahora probaremos la segunda parte con la soldadora que tiene un peso poco menos de 30 kilogramos. En este caso debe de compensarse con el contrapeso más la cortadora. Y ha funcionado en perfectas condiciones. Ahora puedes observar el frente, el cual ya decoré con cinta de chapa caliente para el canto, para que éste se vea bien. La primera duda que podría surgir es ¿por qué esas máquinas deben de estar dentro de un cajón? Anteriormente las tenía aquí en el taller, de hecho la soldadora tiene su propio carrito, pero realmente dentro del taller me estorbaban
y el lugar donde las acomodé tiene humedad, lo cual podría provocar óxido en ellas, y tenía que protegerlas dándoles un área cómoda dentro de lo que es el taller. También pude haber hecho solamente plataformas con una tapa y hubiera sido mucho más sencillo, pero realmente este material no puedo utilizarlo para un cliente ya que es madera de segunda. Entonces quise aprovechar las paredes para poder poner otros artículos que van exactamente para esas herramientas, y después de haberme despedido les enseñaré algunas fotografías de lo que más o menos he ido acomodando. La tercera pregunta es ¿por qué se quedó una pared y no se hizo el cajón completo? Si tú observaste en el momento en que puse las máquinas sobre los cajones, yo traigo una faja, pero la traigo al revés, ya que el peso de esas máquinas no me afectaría a la espalda, pero sí me puede afectar en la parte del frente, ya que tengo una cirugía en vientre, la cual me impide cargar más allá de los 10 kilos en forma prolongada y más de 30 kilos en espacios pequeños. Es por ello por lo que lo hice en esta forma. Esta es una forma de cubrir necesidades. Si algún cliente te llega a preguntar o a pedir algo que tenga que ver con necesidades, tú debes de idear a como dé lugar para poder satisfacer las necesidades de tu cliente. Espero que el presente video haya sido de tu gusto. Si fue así, regálame un like. Si tienes dudas o preguntas, puedes hacérmelas en los comentarios o bien visitar mi página de Facebook. Te dejo el enlace abajo en la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.